Gente, este es un video de emergencia porque Intel acaba de revelar todo sobre sus Intel Arc Battlemage, precio, rendimiento e incluso su propia generación de fotogramas. Si estás buscando juegos baratos, tenés eneva.com, que tenés hasta 30.000 títulos digitales para poder investigar y encontrar tu juego favorito a un precio muy interesante. No solo juegos de PC, sino también de Xbox, PlayStation, Nintendo Switch y tarjetas de regalo. Tenés el link en la descripción. Y así con este tráiler, Intel nos presenta la Intel Arc B580, una GPU que va a estar muy interesante. Ahora la vamos a analizar porque tenemos un montón de información, tenemos los precios, tenemos el rendimiento oficial por parte de Intel y además cosas más interesantes también como la generación de fotogramas que por fin lo tiene. Ahora Intel va a tener generación de fotogramas, pero vamos a entrar más en detalle en este video. Y acá podemos ver ya la tarjeta gráfica que sinceramente está muy bonita. Tiene un diseño muy lindo. Si bien no difiere mucho de la generación pasada en lo que es diseño, tiene sus cositas. Por ejemplo, esa parte abierta del backplate, interesante para la refrigeración. A ver, sinceramente hay cosas que me esperaba y cosas que no. Por ejemplo, la tarjeta gráfica ya la sabíamos, pero su precio es incluso aún más interesante. Como lo pueden ver en pantalla, la B580 por $250. Arranca de ahí. Si el modelo es más custom, siempre sale un poco más caro, pero ya de base, el precio de una B580 es interesante, muchachos. Y ahora vamos a ver más porque tenemos también su rendimiento de forma oficial por parte de Intel. Evidentemente, tomarlo con pinzas hasta verlo en el mundo real, pero sabemos cómo rinde. Esta GPU va a estar disponible el 13 de diciembre de este año 2024. Por lo tanto, si querías una GPU económica, porque este precio para 1080p entra dentro de ese rango, pero si no te alcanza para esta GPU, tenés una B570 que, como puedes ver, se va a lanzar el 16 de enero de 2025. Va a tardar un poco más, pero va a estar unos $220 de salida, el modelo más básico, evidentemente, de esta nueva generación. Por ahora, estas dos GPU fueron las que ya conocíamos, las que se anunciaron, pero sigamos viendo. Y a todo esto podemos ver cómo frontean diferentes GPUs, como por ejemplo Sparkle, que actualmente contamos con una A380 de la marca Sparkle, así que recemos para que nos manden una B580, B570 o cualquier cosa para poder analizarlo en el canal. Solamente queda soñar. Pero bueno, la pudimos probar en el canal y la verdad que funciona muy bien. La tengo de tarjeta gráfica secundaria para grabar con el codec AB1 cuando hacemos directos en YouTube, que ya vamos a volver, lo prometo. Intel Arc Battlemage promete ser la mejor opción en el segmento de los $250 para videojuegos, incluyendo también inteligencia artificial y trazado de rayos. Y podemos ver que lo que Intel destaca acá es que es el mejor en su clase en costo-beneficio, lo cual es interesante para el consumidor. Se abre mucho más el abanico de oportunidades para competir. Y acá vos como usuario vas a poder elegir entre una GPU de $250, tanto de AMD, Nvidia e Intel Arc, esta oportunidad. En esta parte Intel dice básicamente que los jugadores están optando ya por monitores 1440p y que 8 GB ya no son suficientes para jugar. Y esto es real. Si jugás a ultra juegos actuales, es muy complicado que con 8 GB puedas correrlo de una forma positiva, como el ejemplo que nos muestran acá de Assassin's Creed Mirage. Intel con estas nuevas tarjetas gráficas utiliza una nueva arquitectura, XE2, que en este caso trae una segunda generación de trazado de rayos, en el que mencionan que es hasta un 26% más potente que la generación pasada. Y no solo eso, sino que una B580 ya va a contar con 12 GB de memoria VRAM, que es algo que a los jugadores les interesa. También traen inteligencia artificial y esto lo destacan para jugar a 1440p en ultra. Y yo que venía mencionando que $250 para 1080p estaba correcto. Bueno, eso vamos a tener que seguir viéndolo. Si bien no vamos a entrar tanto en detalle técnico, te muestro esta pequeña captura donde mencionan que por núcleo es hasta un 70% más potente esta nueva generación de GPU e incluso hasta un 50% más eficiente. Y bueno, si potencia y eficiencia van de la mano, genial. Y es que acá podemos ver la ficha completa de estas Intel Arc, tanto B580 como B570. Pueden ver todas las características que les interese. Yo les remarco nomás la memoria VRAM, 12 GB, 10 GB, que ya lo deben saber a esta altura, pero el TDP, 190 vatios para la 580, que no está nada, pero nada mal, y 150 vatios para la B570. Ambas solo requieren un conector de 8 pines y este es el modelo de referencia. Ya vimos que otros modelos como de ASRock, la B580 pide 2 conectores de 8 pines y tiene un consumo un poco más elevado, pero este TDP es muy bueno, muchachos. Acá tenemos un primer vistazo del rendimiento de la B580
a 1440p en Ultra, y esto sin utilizar escaladores como Intel XSS, que ahora viene y se lo vamos a mostrar, pero podemos ver que juegos como Dying Light 2, The Witcher 3 está arriba de 70 FPS, lo cual está perfecto. Cyberpunk 2077 arriba de 60 FPS, interesante, y esto, repito, 1440p Ultra de base. Yo les dejo igual la imagen en pantalla para que pueda ver el juego que les interese. Bueno, Farming Simulator 2022, 133 FPS a 1440p, sirve para relajarse, pero hay juegos que todavía no llegan a 60 FPS, como por ejemplo Starfield o Ghost of Tsushima, esto a esta resolución y calidad gráfica. Acá Intel dice, necesitamos darle un impulso, y ese impulso es... That's where XeSS comes in. It's a super sampling technology using AI to push up performance even higher. XeSS renders natively at low resolution, then uses AI to scale up the image with high visual quality. Using our XMX AI engines, this significantly improves performance. Así que sí, básicamente es algo que seguramente ya conocías con XSS, utilizando inteligencia artificial, porque recordemos que las GPUs de Intel Arc junto a Intel XSS funcionan mejor, ¿sí? Aunque sea de código abierto, porque utiliza otro tipo de tecnología para otras GPUs como AMD o Nvidia. Bien, esta es su herramienta para escalar más FPS, que ahora vamos a ver lo de la generación de fotogramas más adelante. Así que, como pueden ver en pantalla, sin escaladores conseguíamos estos FPS. Y ahora Intel mostrando que utilizando su propio escalador vas a conseguir más rendimiento, y acá remarcan ellos un 47% más de rendimiento en promedio utilizando XSS, lo cual está genial. Bien, cumple su función. Pero vemos como The Witcher 3 pasa de 72 FPS a 126, escala bastante. Juegos como Robocop Rock City, que llegaba a los 40 FPS, ahora va a llegar a 60 fotogramas con la inteligencia artificial de este escalador. Y Starfield, que se quedaba en 54 FPS, va a 81. Pero eso sí, como siempre, hay que leer la letra chica, y esto está todo XSS en modo performance, no en modo quality, que muchos de ustedes que les gusta utilizarlo en modo quality para no perder tanta calidad. Pero bueno, estos son los números oficiales que nos muestra Intel. Me gustaría ver si, por ejemplo, Robocop Rock City en XSS en modo calidad llega a los 60 FPS, cosa que evidentemente parece que no. Pero bueno, esto es hilar fino. Sigamos avanzando. Trazado de rayos sin escalador sería inviable poder correrlo, pero veamos cómo funciona 1440p Ultra con trazado de rayos activado, XSS en modo performance. Sí, ese datito del modo performance lo pueden tener en cuenta. Pero 1440p Ultra con trazado de rayos utilizando evidentemente XSS, vemos cómo escalan los FPS acá. Llegamos a más de 60, menos Robocop, que ahí le cuesta bastante más, pero Ratchet & Clank lo mueve bastante bien según estos números de Intel. The Witcher 3 con trazado de rayos llega hasta 74 fotogramas, y Diablo 4 se escala hasta los 100 FPS. Para trazado de rayos, pinta muy interesante. Recordemos, $250 esta GPU. Y ahora vamos con la sorpresa de esta presentación, porque se vino la generación de fotogramas de Intel con inteligencia artificial, y ellos mismos se están centrando en eso. With Battlemage, we're pushing deeper into AI acceleration for gaming. Our original XeSS technology increased the quality and the resolution of rendered images, which we called super resolution, or SR for short. Now, we're adding a new technique to XeSS, which we call FrameGen, or FG for short. With FrameGen, instead of increasing the quality of an image like XeSS SR, we're creating new frames between existing frames, dramatically improving gaming smoothness. Y así es, muchachos, generación de cuadros de Intel, donde con super resolución se mejora la calidad y el rendimiento de los fotogramas, y después pasa por el proceso de Frame Generation, que, para no hacer el cuento tan largo, básicamente crea un fotograma con inteligencia artificial y lo interpola entre los frames reales, logrando así duplicar la cantidad de FPS. Antes que nada, vamos a aclarar que esto es interpolación de fotogramas y no extrapolación, como en su momento se había mencionado que Intel quizás podría ir por otro camino en su generación de frames, por lo que entonces, al ser interpolación, optó por el mismo camino que sigue tanto Nvidia como AMD, interpolar frames, y esto genera latencia, pero también tienen una solución para eso. Ahora vamos a entrar en detalle. Acá tenemos un poco más de información de Intel XSS Frame Generation, que, como podemos ver, está bajo el nombre de Reprojection, y acá tenemos el proceso súper simplificado de cómo funciona la generación de fotogramas de Intel, que más o menos sigue el mismo camino que los demás. Tenés el videojuego y aplicando super resolución conseguís frames de mejor calidad según Intel, y acá este cuadradito sería el proceso de Frame Generation. El Optical Flow Reprojection toma información del cuadro anterior y del cuadro siguiente. El Motion Vector Reprojection toma información de los vectores de movimiento de los personajes, de todo lo que hay en el ambiente, y también de la profundidad para saber a qué distancia está cada cosa, y toda esta información se mezcla para crear un nuevo cuadro que luego
luego es interpolado entre los cuadros reales del videojuego. Y luego, para que este cuadro no tenga problemas con el HUD o el UI, este se agrega luego. Here you can see XeFG in action on F124. On the left, we're showing you the gameplay with native renderer. In the middle, we turn on XeSS SR, and performance obviously increases. But the magic happens when we turn on XeSS FG, and we get to our final delivered performance increase of 3x. El rendimiento sobre el papel pinta muy bien, muchachos, y esto es algo que Intel necesitaba. Veamos rápidamente esto, que tengo algo más para agregar. El mismo juego F1 2024, que este es uno que ya parece que trae, o por lo menos una demo de ellos, Frame Generation de Intel, porque esto también debe ser integrado en los videojuegos, no olvidemos, como FSR3 o DLSS 3. Pero bien, con XeSS en modo calidad ya tenés un muy buen rendimiento, por lo menos en este título. De base 48 FPS la B580 1440p Ultra, 82 FPS aplicando XeSS, solo el escalador en modo calidad, por lo tanto el rendimiento aumenta muy bien. Y ahora, llegando hasta 136 activando la generación de fotogramas, y XeSS en modo calidad más Frame Generation de Intel, 136 FPS. Y bueno, mientras más le bajes la calidad al escalador, más rendimiento vas a tener. Por lo tanto, estos números son, bueno, rellenan numeritos. Pero acá lo que me interesa es esto, que en modo calidad, una calidad decente, logre un muy buen rendimiento. Está genial. Temas de compatibilidad de esta generación de fotogramas. Bueno, utiliza los motores de inteligencia artificial XMX que están disponibles en Intel Arc 1 e Intel Arc 2, o Alchemist y Battlemage. Por lo tanto, sí, va a estar disponible en la primera generación de Intel Arc y obviamente en esta segunda generación. Y bueno, lo que decía justo en el video pasado, en este video habíamos hecho una dramatización de cómo una B580 podría superar una 4060 Ti, que eso se decía sobre el papel según rumores. Bueno, y es que tendría que ganar en rasterizado, incluso teniendo la 4060 Ti DLSS 3, cosa que era inviable. Bueno, ahora con esto de la generación de fotogramas tiene mucho más sentido, y acá yo en ese momento, o sea, ayer ni siquiera me esperaba que Intel sacara Frame Generation, que decía, bueno, puede superarla en rasterizado hasta cierto punto a la 4060 Ti, pero luego quizás ganar más rendimiento utilizando Frame Generation de AMD, FSR 3.1 Frame Generation más XeSS el escalador. Bueno, ahora a priori esto ya no va a hacer falta porque Intel tiene su propia generación de fotogramas, pero a corto plazo va a faltar tiempo hasta que llegue a diferentes videojuegos, porque recordemos, esta generación de fotogramas de Intel debe ser integrada a cada videojuego, tanto como pasa con FSR3 y DLSS. Ahora bien, todo muy lindo, Frame Generation, pero eso genera latencia. Bueno, tienen su herramienta para bajar la latencia. Performance is not the only thing that matters in games, though. We also want low latency. To address that, we've developed a new technology that we call Xe Low Latency, or XeLL for short. When integrated into a game, XeLL reduces the delay between a user's interaction and when they'll see that interaction on the screen. It works both by sampling input at the right time and reducing the downstream buffering of frames. Here again is F124, and you can see on the left-hand side we're running stock, but latency is around 40 milliseconds. On the right-hand side, we've enabled XeLL, and we reduced the latency to 20 milliseconds, which is a 50% reduction in latency. Lower latency means lower lag and more responsive gameplay. XeLL promete bajarte la latencia, y acá podemos ver en nativo 48 FPS, bien, con 57 milisegundos de respuesta. Activando XeLL consigue 47 FPS porque no te va a dar más fotogramas por segundo, pero te baja la latencia a 32 milisegundos. Esto, recordemos, 1440p Ultra jugando Fórmula 1 2024. Este es el ejemplo de Intel. Hasta 45% más de rendimiento en lo que es latencia. Activando el escalador solamente conseguimos más FPS, por lo tanto aumenta de forma natural la latencia porque estos FPS son reales. Por lo tanto conseguimos 28 milisegundos, lo cual está bien. Ahora bien, el escalador más XeLL conseguís menos latencia todavía, 19 milisegundos. Y como ya mencionamos, siempre que utilizas generación de fotogramas aumenta la latencia. Por lo tanto, la combinación de super resolución más Frame Generation más XeLL consigue 152 FPS y una latencia similar a solo utilizar el escalador. Por lo tanto, es una muy buena latencia. Evidentemente todo esto bajo el ejemplo que nos muestra Intel, pero bien, salen al mercado de la generación de fotogramas con una solución para la latencia, por lo tanto, chapó por Intel. Así que la super resolución, la generación de fotogramas y la baja latencia conforman en total XeSS 2.
Sí, es el paquete completo. Y ahora por fin tenemos el rendimiento comparado contra la generación pasada. Y acá tenemos la información oficial de Intel, y acá se los dejo a tamaño completo porque la verdad que si no se ve muy chiquitito. La B580 es un 24% más rápida que una A750. Igualmente vemos que en algunos juegos no hay tanta diferencia de rendimiento y en otros escala bastante más. En algunos se utiliza XSS, en otros no, pero lo que no se está utilizando es la generación de fotogramas, por lo tanto el rendimiento puede escalar aún más. Y esto lo digo tanto en la Intel Arc A750 como en la B580. Y recordemos, 1440p Ultra, por si no se ve, porque la verdad que cuando lo hacen muy grande no se ve casi nada. Acá se los dejo para que vayan poniendo pausa y puedan ver los números un poco mejor. Pero bueno, se complicaba un poquito. No solo esto, sino que Intel compartió el rendimiento oficial de la B580 frente a una RTX 4060. Pero recapitulemos el video de ayer, donde se rumoreaba que las Intel Arc Battlemage superaban una 4060 Ti de Nvidia. Y el rumor o filtración provino de esta persona que sí, ha filtrado cosas en el pasado y ha acertado. Básicamente, este usuario le pregunta: ¿esta tarjeta gráfica B580 puede derrotar a la 4060 Ti? Y el filtrador le dice: sí, en los puntos de referencia. Veamos qué pasa con los datos oficiales de Intel. Nuevamente pantalla completa, si no entra toda la información. La B580 es un 10% más rápida que la 4060 Ti, y esto sin utilizar DLSS ni XSS. Y acá podemos ver que no aparece XSS por ninguna parte. Por lo tanto, esto es rasterizado puro y duro. Recordemos, 1440p en Ultra. Hay juegos como Robocop Rock City, donde consigue 47 FPS esta 4060 frente a 39 de la B580. En Dragon Dogma 2 consiguen la misma cantidad de fotogramas, esto en rasterizado, 47 FPS y 48. En The Last of Us Parte 1, la 4060 consigue en rasterizado 44 FPS a 1440p Ultra, mientras que 48 esta B580. Hay algunos juegos donde gana la 4060, pero la gran mayoría gana, aunque no por mucho, la B580. Entonces sí, la batalla final va a ser cuando se active DLSS 3 Frame Generation y XSS Frame Generation. Podemos ver que no hay tanta diferencia en rasterizado frente a estas dos tarjetas gráficas, por lo tanto, si la comparan contra una 4060 Ti, posiblemente la B580 o esté igual o esté un poquito por debajo. Esa es mi suposición igualmente. Pero lo del rumor o filtración que vimos anteriormente, yo creo que no termina de superarlo, por lo menos en el terreno real. Y recordemos, gente, que estos son datos de la propia Intel, no son datos de revisores independientes. Y lo bueno de todo esto es que la competencia crece. Una 4060 se la puede conseguir en $290 en Amazon, mientras que una B580 ya arranca entre los $250, siendo un 10% más potente. Habría que ver mucho la batalla entre 4060 y B580, pero ya sobre el papel está muy buena esta lucha y competencia para el consumidor, porque va a tener más opciones. Y todavía falta ver el rendimiento de la B570, que todavía no hay nada. Y esta sale más barata todavía.